ahora el placer de escuchar al señor Fabián Oliveto, socio del Centro Numismático Buenos Aires y miembro del Grupo Adventus. Fabián es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires y egresado del Seminario de Numismática e Historia Monetaria niveles 1 y 2, dictado en el Centro Numismático Buenos Aires, del cual también es colaborador docente. Su alocución se titula Los orígenes de la moneda. Antes que nada, quiero expresar brevemente unos agradecimientos. El primero al Centro Numismático de Buenos Aires, en la persona de su presidente, Facundo Weisman, por el haber incluido esta temática, nada menos que hablar de estos tipos por culpa de los cuales estamos todos hoy acá. El agradecimiento a Adventus, Numismática Clásica, en la persona de su presidente, Ulises Gardone Jauregui, por haberme propuesto para este honor, este placer, este privilegio de hablar de este tema. Un agradecimiento especial a Ricardo Beltri, llamado el mago del PowerPoint, que ha logrado que esta presentación, más allá de la impericia de quien les habla, tenga una presentación estéticamente óptima. Y por último, pero no menos importante, sino más importante, a Silvia, mi esposa, que me aguanta en todo esto. Ella no se dedica a la numismática, pero la numismática le debe mucho a ella por mi culpa. Así que sin más, vamos a comenzar. Permítaseme una breve referencia personal, les prometo que es la única. Cuando yo era chico y oía hablar de la economía del trueque, todo ese periodo anterior a la moneda, en mi imaginación infantil pensaba en, pongamos por caso, un zapatero que fabricaba zapatos y que iba al mercado y entonces cambiaba los zapatos por lechuga y me imaginaba pobre hombre porque a la quinta, sexta vez que iba a la verdulería ya el otro le decía, che, zapatos tengo, ¿no? Y nada, y me imaginaba esa ardua y dificultosa tarea de cambiar lo que uno producía por lo que necesitaba, hasta que un día vino uno y dijo, che, mirá lo que se me ocurrió, acabo de inventar la moneda, y entonces la humanidad salió de shopping. Bueno, sabemos que no es así el proceso, por eso, con todo lo importante que es hablar de la moneda, con todo lo que significa en la historia de la humanidad, porque de hecho, al punto que no concebimos una sociedad sin moneda, que yo sepa a nivel, en periodos así más modernos, sacando las civilizaciones así más primitivas y demás, la moneda es omnipresente. El único episodio que yo recuerdo en donde se intentó abolir la moneda fue el de los Khmer rojos en Camboya, y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Digo, con todo lo importante que es la moneda, el invento que la humanidad se dio a sí misma y que cambió la estructura social, pero radicalmente, la que hizo que las sociedades pudieran pasar de las pequeñas unidades autosuficientes a la especialización y al intercambio de bienes, no es la moneda, sino el dinero. Y por ahí alguien que no esté familiarizado con este lenguaje puede pensar que estamos hablando de lo mismo, pero claramente se trata de dos cosas sumamente interrelacionadas, pero bien distintas. Porque la moneda es un objeto, es lo que todos conocemos cuando decimos moneda, ¿no? Me voy a ahorrar, por una cuestión de tiempo, todas las definiciones de moneda, que tiene sus bemoles, qué es moneda, qué no, pero digamos, asumamos para este momento que moneda es aquello que todos llamamos moneda, ¿no? Una pieza generalmente metálica, por supuesto, el papel moneda también es moneda, pero digamos, para simplificar, ¿no? Una pieza metálica que tiene una marca, que le asigna un valor, eventualmente vinculado a su pureza o la autoridad que lo emite, bueno, lo que ya sabemos. La moneda, entonces, decía, es un objeto, pero el dinero es un concepto. El dinero es un concepto por el cual yo relaciono el valor de un determinado bien a una referencia específica.
Independientemente de esa referencia, quiero decir, el zapatero no iba al mercado y llevaba sus zapatos, sino que le asignaba un valor a esos zapatos y cambiaba bienes por ese valor. Y había algo que obraba de intermediario. A partir de la invención de la moneda, obviamente fue la moneda. Antes de la moneda, e incluso después de la moneda, hay un montón de otros valores. No me quiero extender mucho con esto, pero algo que a ustedes los va a sorprender. Yo les digo que el dólar norteamericano no es dinero, no es moneda. Ustedes van a decir, este tipo está loco. Pero la realidad es que técnicamente es moneda dentro de Estados Unidos y los países que de alguna manera adhieren a la circulación del dólar como moneda. En la Argentina no es moneda, es dinero. Entonces yo puedo comprar una propiedad en dólares, como podría comprarla con un lingote de oro, pero no es moneda. Yo no puedo ir a pagar impuestos en dólares. En todo caso los tendré que cambiar en el banco y pagar en pesos. Al menos legalmente, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, por eso no podemos hablar del origen de la moneda si no hablamos primero del origen del dinero. Y el dinero precede con muchos siglos, pero con milenios, a la aparición de la moneda. La primera referencia que nosotros tenemos al dinero es al ganado como una forma de dinero. Así, por ejemplo, vemos que en la Ilíada la armadura de Glauco, que era de oro, valía 100 bueyes. No es que Glauco fue con 100 bueyes al orfebre. Fue probablemente con una cantidad de oro tal como para que rindiera para la armadura y un poco más para pagar el trabajo. ¿No? ¿Se entiende? Pero esa cantidad de oro equivalía a lo que valían 100 bueyes. Con el tiempo, obviamente, el ganado no es tan fácil de usar como objeto intermediario, pero rápidamente, muy rápidamente, las sociedades fueron poniendo sus ojos en otro elemento, que es el metal al peso. Por eso, la mayoría de los intercambios durante más de un milenio se realizaban principalmente, no bajo ningún aspecto exclusivamente, pero principalmente con el uso del metal al peso. Así, solo a modo de ejemplo, si nos situamos en el Egipto de los faraones, que nunca tuvo moneda propia, hay una sola moneda egipcia faraónica, que es el famoso estáter de oro de Nectanebo, que se acuñó hacia el final del Egipto faraónico, poco antes de caer en manos de los persas, y que se cree, casi con seguridad, que fue acuñado exclusivamente para pagarle a los mercenarios, principalmente griegos, que iban a ayudar al ejército faraónico, pero nunca tuvo moneda propia. Sin embargo, si ustedes observan estos bajorrelieves egipcios, vemos que hay, fíjense ahí a la izquierda, aparentemente una esclava nubia, llevando eso que parecen rosquillas, ¿no? Pero fíjense que las ven en la foto de la derecha, en la imagen de la derecha, en una balanza y demás, porque esos eran anillos de oro, ¿no? Que estaban ajustados a un peso, al deben, que era la unidad de peso egipcia. También había otros a su décimo. Obviamente no es moneda esto, pero es dinero. Y dinero ya con un estándar de peso ajustado. Si nos vamos hacia el Mediterráneo, a la isla de Chipre, Chipre fue una región históricamente pobre en metal precioso, pero muy rica en cobre. Y desde muy antiguo, desde la Edad de Bronce, o sea, estamos hablando allá por el 1400, 1500 a.C. y probablemente antes, fue un gran productor de cobre. En el caso de Chipre, solían fundirlo en lingotes que son llamados piel de buey, por su forma, pero que básicamente era como para poder ser portados. Ahí tienen a la derecha un ejemplo. Lo de abajo son bajos relieves egipcios, en donde se ve portadores de estos lingotes. En la imagen de la izquierda, fíjense, un pelado de barba, claramente no era egipcio, este era un
una persona proveniente del norte, probablemente del mismo Chipre o de Creta, porque este bien también aparece distribuido en toda la zona del Mediterráneo oriental. De hecho, en hallazgos arqueológicos se encontró un molde donde se fundían estas piezas en el norte de Siria, o sea, bien lejos de Chipre. En el año 82, en el sudoeste de Turquía, se encontró un naufragio de Uludun, donde un barco se fue a pique completo, o sea, quedó la carga intacta. Y por eso se pudo reconstruir, como ven ustedes en la imagen. Varias cosas son interesantes de este navío, que por carbono 14 se determinó que es aproximadamente un poquito antes del 1200 a.C. Tenía 11 toneladas de cobre en lingotes, la mayoría en estos lingotes piel de buey, y algunos como los que ven debajo del navío, que eran tortas redondas, con unas marcas que no sabemos qué significaban, pero ya empezamos a prefigurar la moneda, piezas de metal con una marca que seguramente garantizaría o quién las fabricó, o quién las vendió, o su peso, no lo sabemos. La de la derecha obviamente es una foto del naufragio per se. Otra cosa muy interesante de este naufragio, había dentro de su cargo objetos de entre 9 y 10 civilizaciones distintas, y no todas del Mediterráneo. Por ejemplo, qué sé yo, como nota de color se encontró un escarabajo de oro con el nombre de Nefertiti. No sabemos si era la famosa Nefertiti o alguna otra homónima, pero indudablemente proveniente de Egipto. Pero lo más llamativo, por lo menos para mí, es el hallazgo de ámbar. Ustedes saben que el ámbar es la resina fosilizada de pino, y eso proviene de Escandinavia principalmente y del norte de Europa. O sea, en el 1200 y pico antes de Cristo había tráfico de comercio desde Escandinavia hasta el Levante, hasta lo que hoy es Israel, Palestina. Si nos vamos precisamente al Levante, Israel, Palestina, pero me quedo en esta zona porque es la mejor estudiada desde el punto de vista arqueológico, pero yo creo que si no fueran tan conflictiva toda la zona que sigue hacia el este de esta región, encontraríamos algo muy parecido. Y es que también, datado desde la Edad del Bronce y hasta incluso la época postmonetaria, o monetaria, para mejor decir, encontramos numerosos hallazgos de tesoros de plata al peso. Solo a modo de ejemplo les muestro estos. Fíjense, estos tesoros estaban compuestos por... Esto es lo que ustedes van a ver en la literatura como Hacksilber. Es una palabra alemana que define a estas piezas, pedazos de plata que se juntaban y se comercializaban por peso. Algunas particularidades, ven que hay como esta especie de anillo, un alambre retorcido, hay piezas que parecen ser joyería rota, y muchos lingotes que son llamados lingotes en barra de chocolate, porque se ve que eran planchas cortadas a cincel y que terminaban con esa forma de como los cuadraditos del chocolate. Una particularidad de esto, ustedes ven, este que está arriba es el tesoro antes de ser limpiado y este es después de limpiarse. Y fíjense, este material que vemos ahí entre medio de ese anillo de plata es lino, porque estas piezas se pesaban, se metían en una bolsa de lino y se sellaban. Había alguna autoridad, no sabemos si comerciantes, si autoridades oficiales o qué, que garantizaban ese peso. Y así funcionaban, con lo cual tenemos una especie de casi moneda, volvemos a lo mismo. Un material noble con un sello no estampado sobre sí mismo, pero en la bolsita que lo contiene. De hecho, esta es una práctica que yo honestamente no sé si en el periodo griego se usó. Probablemente sí, pero no me consta, no indagué. Pero seguro, en el periodo romano esto funcionaba así. Se juntaban pónganse una cantidad determinada de denarios, se embolsaban y se ponía un sello
en una barra de mármol. Porque obviamente, ya en esta época, no hablo de los romanos, donde ya estaban recontra establecidos, ya en esta época premonetaria ya existían los falsificadores. Ahora les voy a mostrar. Antes quería mostrarles, fíjense, en esta ánfora que se encontró con plata Hacksilver, fíjense acá cómo se nota, por la forma en que quedó hecho el grumo, que esto estaba dentro de una bolsa de lino. Y probablemente todo esta plata que vemos dentro de la ánfora estaba así. Fíjense, estos son los que yo les decía en barra de chocolate, ¿ven a qué me refería? Bueno, en uno de los tesoros encontrados en la región de Levante, que les digo, entre sur de Fenicia, o lo que sería el sur del Líbano, para ser correcto, Palestina e Israel, ya se llevan relevados más de 34 hallazgos de estos. Y increyendo. Por lo cual estamos hablando de algo muy establecido en la región. Digo, en uno de los hallazgos se encontró uno de estos lingotes en barra de chocolate que era falso. Es decir, era un lingote de cobre enchapado en plata. Con lo cual los falsificadores de moneda son anteriores a la moneda. Bien. Fíjense en este tesoro también de esa zona de Levante, pero posterior, ya este es de época monetaria, en donde se puede ver claramente que un montón de las piezas que lo componen son monedas, de hecho la mayoría son tetradracmas atenienses, pero que se usaban al peso. O sea, no circulaban como monedas, sino como dinero. Fíjense que de hecho están cortadas, acá hay unas que están engarzadas, se ve que han hecho pendientes con eso, o vaya uno a saber qué. Pero en el medio también tenemos esto que parecen ser aros o algún tipo de ornamento. Tenemos los lingotes en barra de chocolate. Quiere decir que la moneda en sí no era necesaria para el comercio. No era estrictamente necesaria. La moneda se arreglaba muy bien con el metal al peso. Un ejemplo simplemente para terminar. Reino de Samán, un pequeño reino ahí al sur de Anatolia, probablemente estamos hablando aproximadamente del 700 y algo, o sea, muy cerca de la aparición de la moneda, unos 100 años antes. Un reino probablemente subsidiario del neobabilónico, qué sé yo, con su rey Barracub o Barraquib. Ahí lo tenemos en un bajo relieve. Cuando se desenterró arqueológicamente su palacio, entre otras cosas se encontró esta pieza. Es una torta de plata, unos 500 gramos de peso, es decir, una mina babilónica, que como ustedes ven, pueden leer acá claramente, viene con el nombre del rey. Yo digo, a veces hacemos esta broma, ¿no? Digo, como ustedes pueden leer, pero fíjense que no es tan difícil leerlo. Fíjense, esto es un idioma semítico, por lo tanto es consonántico, no hay vocales, pero fíjense, este símbolo es muy parecido a nuestra B, más allá de que obviamente va de derecha a izquierda. Fíjense, acá tenemos la B, una Rho, muy parecida a la Rho griega, una K que es igual a la nuestra. De vuelta tenemos esta B, la la B, BR, o sea, acá se está prefigurando nuestro alfabeto, que viene de acá, de esta zona. Fíjense, es BRRK, B, o sea, Barracú. BR, o sea, Bar, sabemos que Bar en idioma semítico es hijo de, y acá una P, una N, una M, ¿no? Panamúa, lo traducen los filólogos, pero fíjense, la N, la M son nuestra N y nuestra M prácticamente. Nada, una nota al pie. Bueno, y ahora nos establecemos, sí, en lo que es hoy el oeste de la República de Turquía, que por entonces era el reino de Lidia, un reino no de origen griego, pero muy vinculado a la cultura griega, muy vinculado. Y, ahorrémonos camino, acá es donde la gran mayoría, aunque no todos, creemos que surgió la moneda. Me prohibieron dar cualquier teoría alternativa porque si no había que cambiar las medallas del evento, así que
No, pero de hecho todo parece indicar que la moneda efectivamente surgió en Lidia. Hasta ahí no tenemos dudas y es casi en lo único que no tenemos dudas. Porque de todo lo demás tenemos dudas de todo. Ya lo vamos a ver. Y sabemos que surgió acá, y es más, sabemos que fue un proceso bastante rápido, a partir de un hallazgo arqueológico del año 1904 aproximadamente, cuando el Museo Británico excavó, no en Lidia, pero sí en la ciudad de Éfeso, que era una colonia griega, pero que, obviamente, esto que ven acá, esta costa, es Jonia. Eran todas ciudades-estado griegas. Recuerden que Grecia no era un estado, cada ciudad era un estado independiente. Y digo, eran griegas, pero obviamente muy vinculadas con el reino de Lidia. Y bueno, y en Éfeso estaba el famoso Artemision, el templo de Artemis. Si algunos recuerdan las 7 maravillas del mundo antiguo, era uno de esos. No el templo de Diana, como nos enseñaban cuando éramos chicos, porque Diana es romana, y acá estamos en Grecia. El templo de Artemis. Es ese mismo, si alguno leyó el Nuevo Testamento y leyó los Hechos de los Apóstoles, es aquel episodio llamado La rebelión de los orfebres. Transcurre justamente en este templo y en esta ciudad, obviamente muchos años después. Bueno, decía, en la expedición arqueológica que excavó el Artemision, ahí ven, esto es una réplica que está en una plaza turca, esto es lo que queda del Artemision, ¿no? Y esto es una réplica que está en el Museo Británico de uno de los hallazgos, porque se encontraron en total son 96 monedas, de las cuales 87 se encontraron en la excavación, otras 6 aparecieron cuando tamizaron la tierra que habían juntado y otras 3 aparecieron en una nueva expedición que se hizo hará cosa de 20 y algo de años, en los 90. Estas monedas comparten una característica, son todas de una aleación de oro y plata, normalmente la llamamos electrum o electrón en inglés, y están casi todas ajustadas a una determinada metrología, ¿no? Basada en un estáter de unos 14 y algo de gramos. En el Artemision no se encontraron estáters, o sea, piezas de 14 y pico de gramos, pero se encontraron numerosos trites, que sería el tercio, hectes, que es el sexto, y después se encontraron 12avos, 24avos, 48avos y 96avos del estáter. Imagínense un 96avo, es una moneda ínfima de, no sé, menos de medio gramo, de unos 4 milímetros de grande. Una cosa absolutamente ínfima. Por eso, de esas 6 que les dije que salieron cuando tamizaron la tierra, eran todas estas piezas más chicas que cuando levantaban no las vieron, simplemente no las vieron. Y bueno, y la característica de estas monedas, además de estar ajustadas muy cuidadosamente a una metrología determinada, con lo cual tenemos un sistema monetario, ¿no? Y estar compuestas todas del mismo metal, o de la misma aleación, para ser correcto. Bueno, esa es una foto de época de la publicación de 1904 o 5, no me acuerdo, de las 87 primeras que se encontraron. Se ve muy mal, pero créanme, lamentablemente no hay fotos, por lo menos yo no pude acceder a ninguna foto actual, buena, de buena resolución del hallazgo original. Están en un museo en Estambul, esas monedas, pero no hay, por lo menos en oferta digital, piezas de este hallazgo. Hay sí alguna que otra pieza suelta, pero bueno, una de las cosas que encontramos, y por qué decimos que el proceso fue muy rápido, es que encontramos, primero, en el Artemision, estas piezas ajustadas a metrología y con la composición de la que hablamos, pero sin ningún tipo de marca. Es un glóbulo de metal. Un glóbulo de metal. También encontramos esto mismo, que es ese mismo glóbulo de metal con 2 punzonadas en el reverso. En el estáter, como les dije, acá no lo encontramos, en el estáter suelen tener 3 punzonadas. Estas tienen 2 o 1 según el tamaño.
también encontramos estas otras, que tienen una doble punzonada y un estriado, como si el punzonado se hubiera hecho sobre una superficie estriada que dejara su impronta en el anverso de esta moneda. También encontramos estas otras, en donde tenemos el estriado, pero por arriba esta imagen del león, que es el símbolo de los reyes lidios. También esta otra, que además, como ustedes pueden ver acá, apenas se ve en trazos, es epigráfica esta moneda, o sea, tiene inscripción. Esta otra probablemente no sea de la época del Artemisio, sino un poquito posterior, porque es un poquito más cuidado, más definida, mejor, más artística, digamos, pero hay monedas así, o sea, serían muy parecidas a esta, pero sin la inscripción. Fíjense en esta otra imagen, acá se ve mucho mejor la inscripción y ustedes observarán que hay leones mirando a derecha y a izquierda. Esto es porque en realidad el cuño eran dos leones enfrentados y la inscripción en el medio. Lo que pasa es que las piezas son demasiado chicas y entonces se acuñaban sobre uno u otro de los leones. En realidad, lo que está claro que lo importante en esta época no era lo que ponían en el anverso, sino el reverso, la punzonada del reverso. ¿Por qué? Y porque dijimos que había falsificadores, entonces había que demostrar que el corazón de esa pieza era de metal y no era un enchapado. Y la mejor forma era la punzonada, como bien sabemos. De hecho, la mayoría de las monedas de este periodo, del periodo griego, sobre todo las monedas griegas, aparecen con lo que se llaman cortes de testeo, marcas de banquero, que son todas punzonadas o cortes para asegurarse de que lo de adentro era de buena ley. Bueno, y entonces yo me olvidé de darles un detalle importante, que la fecha probable del surgimiento de la moneda es, digamos, si queremos hilar fino, tendríamos que hablar del último tercio del siglo VII a.C., o sea, entre el 630, 625, fecha en discusión. Por eso se las doy así y no avanzo mucho más en cuanto a la fecha. Y de hecho, una fecha sometida a todo tipo de vaivenes. Así que, pero bueno, el tiempo nos corre, así que no haremos gracia de los detalles. Más o menos para la misma época, se cree que en Éfeso aparece esta pieza, este estáter, que es el primero en idioma con una epigrafía griega, ¿no? Que es esa que ven ahí, Fanos Emisema, o sea, yo soy el símbolo de Fanes. Se ha discutido muchísimo quién era este Fanes, si era un mercader y entonces la moneda se originó en el ámbito privado. Esto lo sostienen los norteamericanos. Hay una discusión ideológica en esto, claramente. Los norteamericanos sostienen que la moneda surgió, según una teoría llamada mercantilista, por iniciativa de los comerciantes. Los europeos sostienen, según la teoría cartalista, que no, surgió por obra de los estados, a partir de que recaudaban impuestos en esta moneda que ellos mismos diseñaban. Bueno, vamos a apurarnos porque se me hizo muy largo. Una sola cosa, Fanes en griego quiere decir luz, y en esta época y en esta región se adoraba a Apolo Fanes, era una advocación de Apolo, por lo cual también algunos sostienen que en realidad esto es una inscripción religiosa. La gacela es el símbolo de Artemis. Dijimos que acá en Éfeso estaba el templo de Artemis, el más importante templo de Artemis en todo el mundo griego y aledaños. Y Apolo era su hermano gemelo, por lo cual algunos sostienen que esto era como una adoración combinada, el símbolo de Artemis y el nombre de su hermano. No lo sabemos. Bueno, esta moneda estaba acompañada por su tercio de estáter, que solo dice Fanes, y su 24 de estáter, que es anepigráfico. Fíjense que en general estamos hablando de una moneda de alto valor adquisitivo. De hecho, se dice que, ustedes van a encontrar en la literatura que dicen una moneda de un 96avo de estáter, o sea, esa que le decíamos de 4 milímetros y bla, 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 compraba un tercio, equivalía a un tercio de una oveja. Pero como en general cuando uno va a comprar una oveja la quiere entera, es más lógico decir que 3 monedas compraban una oveja. Con lo cual estamos hablando de una moneda de mucho valor adquisitivo. Bueno, sigamos. Pronto, en toda la región de Jonia, aparecen monedas de electro,
más o menos de la misma época. Algunas, por ejemplo la isla de Lesbos, la ciudad de la isla de Lesbos, van a seguir acuñando en electro mucho tiempo después, lo mismo Cícico, de donde se conocen unas 100 variantes distintas. Esto también lo tomaron los mercantilistas para decir, ¿vieron? Eran los privados. Hoy se cree que en realidad eran funcionarios que se renovaban probablemente anualmente y que cada uno tenía su diseño, tal como sucedió después en la República Romana. Acá tienen un ejemplo de Cícico muy hermoso, un lobo antropomorfo con un atún en la mano. Todas las monedas de Cícico en algún lado meten un atún, que era el símbolo de la ciudad. Estas dos son muy raras en todo sentido. Son raras porque se conocen entre las dos no más de una docena de ejemplares o un poco más. Son monedas de Atenas en electro, de la época en que Atenas ya tenía moneda de plata. La verdad no sabemos de dónde salieron, no hay mucha explicación. La única explicación, al menos razonable, que hay en la literatura es probablemente Atenas haya recibido algún tipo de pago en electro y decidieron no tomarse el laburo de separar la plata y el oro y decidieron acuñarlas así, y bueno, pero es una rareza. Bueno, posteriormente, hacia el año 560, el rey Creso, que según Heródoto era el hombre más rico de la antigüedad, decide suspender estas emisiones en electro y pasar a emitir monedas en oro y plata. Sabemos que poco después, muchos conocerán la anécdota de Creso consultando al oráculo de Delfos diciendo ¿qué pasa si ataco a los persas? Y el oráculo, muy astuto como suelen ser los oráculos, dando respuestas lo suficientemente ambiguas para no meter la pata, le dijo, si atacas, un gran imperio caerá. Y Creso dijo, buenísimo, ataco. Y cayó un gran imperio, cayó el imperio lidio. Entonces los persas, que no tenían moneda, ellos comerciaban con metal al peso, pero eran muy tolerantes, sino que lo diga el pueblo judío, que gracias a que Persia conquistó Babilonia, pudo volver del exilio y reconstruir no solo la ciudad, sino el templo de Jerusalén. Decidió que en esta región iba a respetar las costumbres y entonces, a partir de Darío I, se empezó a acuñar moneda en oro y plata en el estándar lidio, pero con la imagen del rey con el arco. Ahí tenemos las de plata. Bueno, llegados a este punto, lástima que no nos queda mucho tiempo, conviene hacer la pregunta científica. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? ¿No? No nos da el tiempo para contestarlas a todas. ¿Quién? Ya dijimos que creemos, aunque no estamos del todo seguros, que fueron los lidios. ¿Cuándo? Ya les dije que tampoco estamos del todo seguros, pero creemos que hacia el 630. ¿Cómo? Bueno, dijimos en electro, aunque esto también es materia de debate. O sea, sí sabemos que es una aleación de oro y plata. Lo que pasa es que hasta hace poco se creía que era una aleación natural. Hoy sabemos que no, que juntaban oro, plata y fabricaban el electro. Y es tema de mucho debate. ¿Dónde? Bueno, creemos que en Lidia, en Sardes. ¿Y para qué? Y esta es la pregunta en la que está bueno detenerse. ¿Para qué la moneda? Si estábamos fenómeno con la bolsita de plata, no había problema de cambio, porque si necesitaba cambio chico, simplemente partía un pedacito y lo pesaba. Bueno, hay 10.000 teorías. Yo solamente les traje algunas, que veremos muy rápidamente. La primera es la de Miriam Balmut, que dice que en realidad la moneda es como una consecuencia natural de la evolución. Conocíamos el sello, teníamos el metal al peso, a alguien se le ocurrió sellarlo. Y menciona el Deben de los egipcios y esa torta del rey Barracub como ejemplos de una moneda que no llegó a desarrollarse. En realidad no era moneda, era dinero, porque estamos hablando de piezas de muy alto valor. Y cuando hablamos de moneda hablamos de circulación. Si no estamos hablando de atesoramiento, estamos hablando de lingote. Dice que para facilitar el comercio. Si habláramos de la moneda de plata, estamos seguros que es para facilitar el comercio. Ahora, de la moneda de electro, como les dije el ejemplo de la oveja, y es complicado. Es complicado, porque además uno podría decir, bueno, para el comercio internacional, fenómeno, pero ¿saben qué?
La casi totalidad de las monedas de electro de estas de Lidia se han encontrado en este territorio, no han salido de ahí. Ahí les menciono a Herodoto porque es el que dice que los lidios inventaron el comercio. Como vimos, el comercio ya existía desde hacía mucho antes. Y Aristóteles, que dijo que la moneda se inventó para el comercio y en realidad hizo una extrapolación de lo que pasaba en su época, 200 o 300 años después. Pagos iguales y simultáneos, teoría de Price del 83, claramente. Es más fácil contar que pesar. Y entonces, más allá de que uno dirá, pero primero tenés que pesar el cospel para asegurarte que la moneda que acuñás sea del peso correspondiente y demás. Sí, pero una vez que empieza a circular, no tenés que pesarla cada vez. Así que esta es una de las explicaciones más razonables. Pago a mercenarios la descartamos porque la moneda no salió de Lidia o de sus zonas aledañas, claramente. Estandarizar el valor de la moneda. Esta era una teoría que tuvo mucho auge porque se creía, como les dije, que el electro que se usaba era natural. Entonces decís, bueno, como el electro natural no tiene una composición exacta, estandarizamos, decimos que todos valen lo mismo, todas las monedas que hacemos, aunque tengan 70 de oro, 80 o 75, todas valen lo mismo, nos facilitamos, nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? El problema es que, como les dije, hoy se sabe que eso no era así. La moneda se preparaba, ese electro especialmente, con una composición precisísima. Hoy sabemos con los nuevos métodos que la composición era precisa, alrededor de 55 más menos 1 de oro, alrededor de 45 más menos 1 de plata y alrededor de 2% de bronce. Es así, con lo cual no era para estandarizar nada. Bueno, hay teorías sobre un beneficio económico, es decir, yo preparo este electro, pero lo hago circular por un valor mayor. Tampoco hay evidencia de esto. Crear un sistema cerrado puede ser, yo le doy un valor fiduciario a la moneda y hago un sistema cerrado, lo que no queda muy claro es para qué. Estoy siendo muy rápido, me estoy salteando un montón de cosas, pido disculpas, pero se me hizo larga. Lo del culto religioso es una teoría muy interesante, no sé si da para esto, pero es muy interesante porque explica el origen del dinero, no como un tema comercial, sino como un tema religioso. El razonamiento es este, dijimos que las vacas eran los primeros objetos dinerarios en los que usó el hombre. Ahora, claramente no es lo mismo una vaca vieja que una vaca joven, que un ternero, que una vaca renga. Lo que sí sabemos es que los animales dedicados al culto, los sacrificios rituales y demás, no podía ser cualquier animal. Ustedes, vuelvo a citar la Biblia, cuando ustedes leen el libro del Levítico y ven cómo se describe el animal que va a ser usado para el sacrificio, tiene que ser un carnero de 1 año, sin defecto, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un estándar que no tenemos en una vacada regular, digamos. Por lo tanto, lo que dice es, no, en realidad es a partir del templo que aparece la moneda, como reemplazo de ese sacrificio. No me voy a ir en detalles, pero sí les voy a citar rápidamente 2 ejemplos. Cuando leyendo literatura antigua, se decía que Fidión de Argos había sido el primero en acuñar moneda y que había reemplazado esa moneda por los obeloi. Los obeloi son eso que ven ahí, esas varillas son varillas de hierro, eran las que se usaban, de ahí viene la palabra obelisco, eran las que se usaban en los sacrificios rituales griegos. Es decir, se pinchaba la carne, se cocinaba, y bueno, era el sacrificio ritual. Y según decía, este Fidión de Argos reemplazó estos obeloi por moneda de plata. Siempre fue desestimado este texto porque además lo situaba como si la moneda se hubiera inventado 200 años antes. La realidad es que cuando se desenterró el Heraion, este detalle me olvidé, el texto decía que Fidión, todos esos obeloi, los ofrendó a la diosa Hera, la esposa de Zeus, en el templo de Argos, el Heraion, o sea, el templo de Hera. Cuando se desenterró el templo de Hera, efectivamente se encontraron manojos de estas varillas de hierro depositadas ahí. O sea, la fecha no coincidirá, todo lo demás, pero que los obeloi estaban ahí, estaban ahí. Y además, fíjense, obeloi es muy parecido a óbolo. Pero además, 6 obeloi eran un puño, un dracma. Y efectivamente el sistema monetario griego, más allá de la metrología, 6 óbolos es un dracma. Por lo tanto, algo de esto hay.
Hay otro ejemplo que me encanta mostrarlo más que nada por lo pintoresco, pero seguramente muy conocido por muchos de ustedes, que son las moneditas de Olbia. Estos delfincitos de bronce, muy posteriores, ya estamos hablando del siglo V, siglo IV, ya la moneda recontra establecida, eran parte del sistema monetario de Olbia. Originalmente, muy probablemente, no tenemos la evidencia, pero muy probablemente, hayan sido ofrendas votivas. Así como uno va a la Gruta de Lourdes porque se compró el auto y pone un autito, una chapita con forma de auto en agradecimiento. Bueno, aquí se adoraba a Apolo en una advocación que estaba vinculada con no recuerdo ahora el nombre, pero una advocación donde Apolo aparecía vinculado a los delfines. Probablemente haya sido una ofrenda votiva y obviamente, si era una ofrenda votiva, alguno se la tenía que comprar, tenía un precio. Por lo tanto, ese precio yo lo podía trasladar. O sea, inicialmente fue dinero y después fue moneda, claramente. Así que, nada. Por último, les muestro esta que ven abajo, que no hace falta que se las explique porque se entiende clarísimo. No, bueno, bromas aparte, esa ecuación, en realidad esa es la ecuación simplificada. Es la ecuación simplificada. La original tiene 16 términos. De un trabajo de unas 30 y largas páginas de Mels, de hace un par de años. Yo les voy a ser enteramente honesto, llegué a la página 10 y cuando vi que me empezaba a salir humo de la cabeza, decidí no seguir leyéndolo. Pero este es un trabajo, no recuerdo exactamente el nombre, pero dice, un modelo para explicar, algo así es el título, un modelo para explicar el surgimiento de la moneda en la antigüedad. En donde Mels, este economista, en base a estas ecuaciones y qué sé yo, pretende demostrar el por qué surgió la moneda de Electro en Lidia. Repito, si a alguno le interesa, yo no tengo problema en mandárselo, después me lo cuenta. Pero simplemente se lo pongo como una humorada, pero además como para mostrarles que esto no es solo preocupación de los historiadores, los numismáticos, los arqueólogos, es también una preocupación de los economistas, que tratan de explicar por qué tenemos moneda, que no es tan fácil de explicar. Bueno, seguimos avanzando. Lo que sí sabemos es que rápidamente la moneda llega a la Grecia continental. Las primeras 3 ciudades que creemos emiten moneda son Atenas, Corinto y Egina. Esta moneda de Egina, va a mantener el tipo, con variantes ya vamos a ver, pero va a mantener el tipo hasta su última emisión, que es una tortuga de un lado y el cuadrado incuso del otro. Fíjense, herencia de aquellas punzonadas iniciales de las monedas de Lidia. Esta va a ser la primera moneda internacional griega de plata, va a ser muy exitosa en el comercio. La de Corinto, Corinto no se va a dedicar tanto al comercio, esta moneda va a tener una circulación más local, pero lo que sí vamos a ver es esta misma tipología, la del Pegaso, en muchas ciudades, porque cada vez que una ciudad de colonos corintios se fundaba, acuñaban la misma moneda y lo único que cambiaban era la inicial esa que ven abajo. Yo no veo mucho acá, pero por ahí debajo del Pegaso van a ver una especie de Q, es una letra copa, es una letra arcaica, ya no se usaba en el griego ático, pero los corintios, que son jonios, y en su dialecto sí se usaba, la conservaron anacrónicamente a lo largo de toda su historia. Lo que hacían las otras ciudades era hacer la misma moneda con otra letra. Finalmente la de Atenas, que en una emisión inicial de las llamadas Wapenmünze, también una palabra alemana que quiere decir algo así como moneda escudo, porque se creía, son un montón de tipos que van cambiando, se creía que representaba a las familias adineradas de Atenas, nada que ver. Era de vuelta lo mismo que le dije antes de Cícico, eran monedas que probablemente en forma anual cambiaban el tipo. Son formas de control también, ¿no? Si aparece una moneda adulterada, porque hablamos de las enchapadas, pero ¿qué hay si yo en vez de poner 99% de plata meto 80% y me quedo con la diferencia? Bueno, gracias al tipo yo puedo saber quién fue. Esto lo saben mucho, acá hay varios expertos en moneda colonial americana, saben de esto, han hablado largo y tendido de estos temas. Bueno, digo,
pasada esta primera emisión de los Vapemunce, que son didracmas, equivalentes a la tridracma corintia, esta es una tridracma corintia, aparece la famosísima, ultra archifamosísima tetradracma ateniense, la de la lechuza, que todos conocemos, y que es la moneda por excelencia, se transforma en una moneda de uso internacional inmediatamente, con numerosísimas imitaciones en todo el Mediterráneo y más allá, en Arabia y qué sé yo. Algunas de estas imitaciones, fíjense, son tan buenas, y cuando digo imitaciones no estoy hablando de falsificaciones, no estoy hablando de moneda de metal devaluado, no, monedas de plata pura que se acuñaban imitando esta moneda porque era tan exitosa que había estados que decían, por ejemplo en la región de Palestina, que decían, no, queremos hacer esta misma moneda porque es tan exitosa que nos es más fácil comercial imitándola. Y muchas de estas monedas, ahora que se puede hacer estudio metalográfico no destructivo y que podemos saber por los microelementos de qué mina proviene esa plata, hoy sabemos que hay muchas que estaban reputadas por los numismáticos como piezas originadas en Atenas. Hoy sabemos que son de Egipto, de Palestina, por el tipo de plata que usan. Y bueno, lo que sí podemos decir es que hacia el 480, 450 a.C., ya prácticamente todo el Mediterráneo estaba monetarizado. No solo Grecia, que estaba hasta las colonias en Hispania, en lo que hoy es Francia, en lo que hoy es España, en el norte de África, ya estaban monetarizadas, sino los cartagineses, los fenicios, ¿no? La excepción, aparte de, como les dije, el Egipto de los faraones, que igual ya para esta altura había caído en realidad, estaban los persas y tampoco tenían moneda, como les dije. La otra excepción notable es una pequeña aldea ahí en la Italia central que muy tardíamente adoptó la moneda, ¿no? Una aldea llamada Roma, que recién hacia el 320 a.C. tuvo sus primeras monedas de bronce. Bueno, el resto ya es otra historia. Y yo podría terminar acá, y ustedes irían con una idea de cómo surgió la moneda, pero les estaría retaseando un par de informaciones. Porque la charla no se llama el origen de la moneda, sino los orígenes de la moneda, y eso no es arbitrario. Porque como muchas otras cosas en la humanidad, a veces se dan apariciones simultáneas o casi en distintas civilizaciones sin contacto entre sí. Así que si nos dirigimos más o menos para la misma época, perdón, estas las paso rápido, simplemente disfruten del arte de los grabadores griegos y de estas impresionantes bellezas. Esto, por respeto al tiempo, me apuro, pero disfrútenlas, tómense 2 segundos para ver estas obras de arte de la numismática griega. Les decía que yo les estaría retaseando la información. Por eso vamos para más o menos la misma época al norte de la India, en donde en ese periodo el norte de la India estaba dividido en las llamadas janapadas, algo así como pequeños estados. Y estas janapadas, sin contacto con Occidente, van a desarrollar su propia moneda, que tiene una particularidad, no es acuñada, sino punzonada. Pero durante mucho tiempo es punzonada. Fíjense, estas son un ejemplo de monedas de distintas janapadas. No sé si se alcanzan a ver bien, pero quizá con la única excepción de la de Kuru, que si es un punzón del tamaño de un cuño. Sabemos que la diferencia entre un cuño y un punzón es más que nada el tamaño. Y todas desarrollaron su propia moneda, ajustada a metrología, de plata pura. Acá tenemos problemas para fecharlas con precisión, por varias razones. Primero, porque los primeros investigadores, que fueron europeos, arrastraron el prejuicio de creer que los habitantes de la India no podían desarrollar algo así por su cuenta y que necesitaban de la tutela de algún europeo, y por lo tanto hacían creer que todas las monedas indias eran posteriores a la invasión de Alejandro Magno del norte de Grecia. Por lo tanto, las fechaban todas
posteriores al siglo IV a.C., lo cual sabemos que no es así, claramente no es así. Esta moneda es autóctona, tiene un desarrollo absolutamente local. Pero claro, después vino la contrarrevolución de la India y entonces los numismáticos de la India tiraron la fecha hasta Mohenjo-Daro, hasta Harappa, ¿no? Las primeras ciudades del Indo, y las situaron en, no sé, 1000 y pico antes de Cristo, lo cual es tan ridículo como lo otro. Lo más probable es que esto haya sido aproximadamente mediados del siglo V. De hecho, sabemos que Buda, en la época de Buda ya había moneda. Esto está testimoniado. Lo que no sabemos es cuándo nació Buda. Ni los propios budistas saben cuándo nació. Tenemos fechas que difieren en casi 100 años entre una crónica y otra, y esto para numismática es mucho. Lo que sí les puedo contar brevemente es que la Janapada de Magadha pronto va a conquistar a las otras y va a crear un imperio. Después, por medio de un golpe de estado de un general, ese imperio se va a transformar en el imperio maurillano. Esto ocurre aproximadamente en el siglo III. Y estas emisiones van a seguir hasta el siglo I a.C. y algunas hay posteriores un poquito más. Pero ya calculen que después de la llegada de Alejandro ya aparece la moneda acuñada, aparece la moneda fundida, pero ya no estamos hablando de los orígenes. Pero bueno, como dicen que no hay dos sin tres, nos vamos a ir a China, porque más o menos para la misma época aparece en China la moneda también. Y también tenemos un problema con las precisiones de la fecha. Cuando hablamos de la moneda china, necesariamente tenemos que hablar de este pequeño animalito, el cauri, que no por nada los científicos lo han llamado monetaria moneta. O sea, más claro, más alusivo, no puede haber un nombre. Estos cauris se sabe que desde la antigüedad y hasta tiempos modernos, en África circularon hasta el siglo XIX o principios del siglo XX, tuvieron mucho valor. Tuvieron valor en muchos lugares del mundo, con la probable excepción de las Islas Maldivas, que es de donde se sacan, y los tipos todavía no pueden entender para qué cuerno la gente lo quiere. Los tipos lo sacaban de a toneladas y se los vendían por 2 mangos. Pero esto, una vez que entraba, por ejemplo, en el siglo XIX, en ciertas zonas africanas, principios del siglo XIX, XVIII, 5 de estas compraban un esclavo. Fíjense el valor, más allá de lo horrible que es la esclavitud, fíjense el enorme valor que tenían estos objetos. Se ha discutido mucho, porque son objetos raros. Bueno, mira, hay objetos que son mucho más raros. Son objetos lindos, hay objetos que son mucho más lindos. Personalmente, y esto coincide en buena parte de la bibliografía, lo que yo creo es que el aspecto de lo que sería el reverso, lo que llamaríamos el reverso, o sea, la parte de abajo de este caracol, como ven, esta especie de indentación nos recuerda a un órgano genital femenino. Probablemente haya estado desde el periodo neolítico. De hecho, se sabe que desde el periodo neolítico esto era un objeto valuado. Probablemente tenga que ver con los ritos de iniciación y los cultos de la fertilidad. De hecho, curiosamente, a China no llega por mar, llega por tierra pasando desde Medio Oriente. Esto está documentado por los hallazgos arqueológicos, que los primeros hallazgos, los más antiguos, aparecen no cerca de la costa, sino en el extremo opuesto. Bueno, sabemos que en China esto circuló como dinero, claramente. Hay trípodes de bronce que dice, este trípode se construyó usando tantos yuan, y ahora les voy a decir lo que es el yuan, de tantos yuan, etcétera, etcétera. Bueno, porque los chinos lo que hacían era cizallar el lomo del caracol y enhebrarlos en una cuerda. Fíjense, ese signo, el bei, es el que usaban los chinos para referirse al cauri. El yuan, que es este otro, era para referirse al cauri con su uso monetario. ¿Por qué? Porque representa una doble cuerda con cauris enhebrados. Es decir, los chinos lo usaban 2 cuerdas enhebradas con cauris, pero no sabemos cuántos cauris, por lo tanto no sabemos si era una moneda estandarizada o no. Se encontró en una tumba del periodo Shang, o sea, alrededor de, no me acuerdo ahora, pero 800 a.C. o un poquito antes, no recuerdo exactamente ahora la fecha, un cauri, un yuan completo, que tenía 5 cauris en cada cuerda, o sea, 10 en total. Pero no sabemos si eso era un estándar o era una casualidad, porque es el único que se encontró.
Fíjense, el signo Bei está tan asociado al dinero que este símbolo, el Bao, que vemos ahí, que cualquiera que vea una moneda china emitida entre el 622 después de Cristo y, digamos, segunda década del siglo XX, o cualquier moneda vietnamita, o cualquier moneda coreana, o cualquier moneda japonesa, o casi cualquier, salvo algunas excepciones, pero a la gran mayoría de las monedas japonesas del periodo, va a ver que el signo de la izquierda siempre, invariablemente, no se me ocurre ahora, quizá haya alguna excepción, pero si la hay, es una excepción, es el Bao, que se traduce algo así como tesoro. Y fíjense, Bao está compuesto por cuatro componentes, digamos. Yu, que es jade, algo muy valioso en la historia de China. Fou, porcelana, y Kauri, debajo de un techo. Bueno, lo que sí sabemos es que pronto se empezaron a imitar. Entonces tenemos Kauri de madera, de madera se perdieron, hay algunos, pero no sabemos. Pero sí de hueso, de jade, estos son de jade, estos son de hueso verde, y finalmente los de bronce. No sabemos si funcionaban como moneda o si eran simplemente objetos ornamentales o lo que sea. Lo que sí sabemos es que con posterioridad aparece esta, la llamada moneda nariz de hormiga, que es como una especie de esquematización del Kauri, donde ya no está ese orificio que suponemos que le inició su prestigio. Así que, de alguna manera, el prestigio de ese Kauri se trasladó al bronce. Y tenemos esta moneda, que es moneda, indudablemente, con esa inscripción que algunos dicen que quiere decir Bei, justamente Kauri, otros dicen que no, pero no sabemos, pero no importa. Para el mismo tiempo, aparece estas, es decir, representaciones en miniatura de objetos de labranza, ¿no? En este caso una pala o una azada, que ya son moneda porque tienen inscripción, porque son pequeñas, pero fíjense, todavía conserva el orificio para meterle el palo. Obviamente no servían como azada, son muy chiquitas, son 5 centímetros, 4 centímetros. Y esto es moneda, claramente. Y esta que ya es una estilización total de la pala, ¿no? Y también para esta época tenemos las monedas cuchillo, del mismo modo. Son pequeños, no tienen filo, no tienen punta, circulaban como moneda. Acá estamos en aproximadamente siglo VI, siglo V, siglo IV. También es difícil fechar las monedas chinas, no tenemos tanto registro. Hay registro arqueológico, pero no bien datado. Finalmente, ya terminando, tenemos la moneda redonda. Poco tiempo después, con la unificación china, con Shi Huangdi, se establece como parámetro la moneda redonda con el orificio cuadrado, que va a durar desde el 221 a.C. hasta 1910. Es el tipo monetario más longevo de la historia de la humanidad. Pero bueno, eso ahí sí ya es otra historia. Simplemente una última mención a Kongzi, conocido en Occidente como Confucio, cuyo pensamiento es la base de la filosofía china y en la cual reside la moneda, que no mencioné, pero es importante, que es fundida, no acuñada. La moneda china es fundida a lo largo de toda la historia, con la probable excepción de unas monedas de plomo en la época medieval que se cree que se acuñaban con cuños de madera, por ser el plomo un metal muy liviano. Obviamente no la moneda moderna que se empieza a acuñar a fines del siglo XIX, pero me refiero a la moneda de este tipo, la tradicional, es fundida. Simplemente esta última mención, cuando Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco dice que la moneda se llama nomisma porque proviene del nomos. Nomos en griego es la ley, pero no la ley como impuesto, sino la ley como la costumbre que consagramos los ciudadanos. Entonces la moneda es producto de un acuerdo. Eso es curioso que lo dijera un ateniense, donde la moneda ateniense nunca fue fiduciaria. Era una moneda de plata de buena ley y de hecho siempre fueron reluctantes a usar la moneda de bronce. Fue prácticamente la última ciudad griega en usar moneda de bronce. Sin embargo, en China ese criterio se aplica perfectamente porque para el confucianismo la moneda es simplemente una herramienta para el intercambio, no importa su valor. Esto es lo que le hace decir, y acá termino,
a Thierry, quizá el mayor numismático occidental, de la moneda oriental, que mientras que en Occidente el valor del metal es el que le da el valor a la moneda, en China el valor de la moneda es el que le da el valor al metal. Bueno, y con esto terminamos y les agradezco la paciencia. Entregará su diploma de la clínica de laboratorio el licenciado Pablo Cubaja, titular de la Subcomisión de Laboratorio y Expertización del Centro Numismático de Buenos Aires y miembro de la